Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a, nuevamente no me acuerdo cuál número de video este corresponde, posiblemente 19 me parece. Es video para el curso de Historia de la Matemática y en este caso vamos a continuar sobre la matemática del siglo XVII, citando algunos de los conceptos importantes. Nuevamente este video eh, no es de todo el siglo XVII porque recordemos que el Principia de Newton sale publicado, si mi memoria no me falla, en 1684, que es un que es todavía durante el siglo XVII y es posiblemente el libro más importante en matemática de ese siglo y de varios siglos, y posiblemente uno de los tres o cuatro libros más importantes de la ciencia de todos los tiempos. Eh, pero con este no vamos a lidiar, o sea, con cálculo, Newton, Leibniz y todo esto vamos a hablar posteriormente. De momento vamos a hablar esencialmente de aquellos que vinieron justamente una o dos generaciones antes de Newton, siguiendo del video anterior en el que ya discutimos algunos como Descartes, Fermat, Galileo, etcétera. Muy bien. Eh, Robert Bacon, a pesar de que, perdón, Francis Bacon, a pesar de que es anterior al siglo XVII, es uh, es un estudioso interesante, y entre una de sus muchas citas, lo que dice es que sin la ayuda intervención de las matemáticas, ¿qué clase de perspectiva se tendría de la música, la astronomía, cosmografía, arquitectura, ingeniería, entre muchas otras partes? Es uno de los primeros momentos en el que específicamente se pone a la matemática como básicamente la madre de las ciencias aplicadas, en el sentido de que en el momento en el que usted pueda medir, usted puede entonces hacer ciencia. En este caso, las fuentes son principalmente el Burton y el Merzbach. Y veamos, o sea, lo primero que vamos a ver es el trabajo de Simon Stevin. Simon Stevin, entre muchas otras cosas, él empieza a estudiar lógica y a estudiar ciertos problemas arquimedianos, y llega al punto en el, bueno, entre otros trabajos que hace, llega eh, sí, a estudiar la mayor parte de los textos clásicos. En este caso, no sé si ustedes, si viendo esta expresión, ustedes entenderán qué es lo que pretende denotar a Stevin en este caso, pero veamos, tenemos operaciones, ya en estos momentos sí tenemos los signos de operaciones que conocemos de manera moderna, y tenemos esencialmente números y encima unos números en círculo. Bueno, por si acaso tienen la duda, en este caso esto, bueno, lo saqué del libro, pero no es una ecuación completa, pero representa un polinomio. En este caso estamos hablando 1 por x a la 4 más 3 por x a la 2 menos 7 por x a la 1, o simplemente 7. Entonces, entre muchas otras cosas que Stevin pudo hacer, una de las cosas es esta notación, que está bien, quizá cuando uno lo ve de buenas a primeras, pensando en la notación moderna, no lo identifique tal cual como como una representación de un polinomio. Pero ya se parece mucho, o sea, esencialmente, ¿qué es lo que nos hace falta aquí? De ponerle el nombre de x a la variable, o sea, tener en cuenta de que lo que tenemos es una variable, y esto ponérselo como superíndice a esa variable, y tenemos la notación moderna. Bueno, en este caso sí nos
Vamos rápido de Stevin y entramos a los logaritmos, o de cómo Leonardo de Pisa inspiró a John Nepper y Henry Briggs. En, en este caso lo que tenemos es Nepper y Briggs son dos matemáticos, me parece que ambos son británicos. Nepper me parece que es escocés y Briggs sí es inglés. Pero los dos casi de manera simultánea y de manera independiente ellos llegan al concepto de logaritmo. Ok, ¿qué sucede en este caso? ¿Y por qué tenemos esta construcción geométrica acá? La idea es la siguiente. Imaginemos que tenemos este segmento AB y tenemos el rayo CE. O sea, D anda por ahí, pero este rayo sigue al infinito en este caso hacia la derecha. La idea es la siguiente. P y Q son puntos variables que se mueven de manera bueno, P y Q son puntos variables que se pueden mover, P en el intervalo AB, en el segmento AB y Q en el rayo CD. Al punto 0, en el tiempo igual 0, P está en A y C está y Q está en C. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la idea? Bueno, en este caso lo que sucede es que Q se empieza a mover a una velocidad constante en la dirección de E. Entonces Q empieza a moverse y no para de moverse. P también empieza a moverse desde A hacia B con una diferencia. La velocidad de P va decreciendo. En este caso lo que estamos diciendo es que la velocidad de P hacia B es proporcional a la distancia de P hasta B. Es decir, entre más cerca esté P de B, más lento se va a mover. ¿Qué sucede? Si nosotros pensáramos en... esto no es exactamente un logaritmo, pero pueden hacer la fórmula. De hecho, eso es uno de los temas que pueden discutir en el foro. Piensen cómo se pueden relacionar esta construcción para decir, ok, Q es el logaritmo de P, o en esta situación decir, ok, la longitud del segmento AP es el logaritmo o es algo relacionado con el logaritmo del segmento CQ. ¿Cómo se hace esta relación? No es complicada, pero sí hay que sentarse y escribirla con un poquillo de cuidado. Pero ¿por qué mencionamos a Leonardo de Pisa? Bueno, una de las cosas que nosotros sabemos de Leonardo de Pisa son los números de Fibonacci. Sabemos, cada uno es la suma de los dos anteriores, entonces tenemos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etcétera. Hay una cosa interesante sobre los números de Fibonacci que, pues, con notación moderna y con los conocimientos que nosotros tenemos es bastante fácil de demostrar, no tanto así en el tiempo de Nepper y de Briggs. Y resulta que de ellos se dan cuenta que si usted toma números consecutivos de esta secuencia, o sea, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 13, etcétera, esos pares, la razón del mayor al menor se aproxima a un número y ese número es la razón áurea. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo, y eso también se puede demostrar con relativa facilidad, es que el número de Fibonacci es esencialmente una constante por la potencia correspondiente de la razón áurea. Y esto es
en otro momento podríamos verlo con más detenimiento. Uno puede sacar esto a partir de de la idea de sucesiones recurrentes, y se percata que lo que sucede en este caso es que la ecuación recurrente para los números de Fibonacci es justamente x cuadrado menos x menos 1 igual 0, que tiene por raíces la razón áurea y menos 1 entre la razón áurea. En el momento en el que uno tiene esos dos, resulta que uno puede encontrar exactamente los valores de Fibonacci encontrando las constantes correspondientes a y b, tal que estas raíces x y y, x la razón áurea, y menos 1 entre la razón áurea, bueno, usted toma estas dos y ¿qué es lo que hace? Resulta que Fn, donde n es el índice y Fn es el número de Fibonacci, es a por x a la n más b por y a la n. Y ahí pues eso podemos verlo con más detenimiento en otro momento, podemos verlo quizá con más detenimiento en la clase sincrónica del lunes, pero es... esencialmente lo que se dan cuenta es que los números de Fibonacci son casi una sucesión geométrica, y empiezan a estudiarlo y se dan cuenta de que uno puede esencialmente sacar el logaritmo, o sea, el logaritmo de Fn en ese caso se podría sacar como igual a n. O sea, no es nuevamente una fórmula exacta, estamos hablando de un momento donde la teoría de logaritmos no había sido inventada y no teníamos, todavía no... eso es discutible, el hecho de la existencia del número e, de en qué momento lo notamos. Sin embargo, Nepper nunca lo identifica, sin embargo, intrínsecamente lo usa. En esto pueden revisar este es el Boyer y Merzbach, y estamos, por lo menos en este caso, esta parte es de la página 286 en adelante hasta, bueno, en realidad vamos a hablar bastante sobre eso. Esencialmente es el capítulo 14, si le quieren dar una buena leída. Y bueno, resulta que tanto Briggs publica una pequeña tabla como un año antes de que Nepper publique un tratado. Es evidente que Nepper empezó su trabajo previo a Briggs, porque el mismo Nepper dice que le tomó 12 años antes de publicar el tratado, la redacción del mismo, entender el problema, resolverlo, etcétera. Entonces es claro que no es que Nepper tomó el trabajo de Briggs y lo expandió. Nepper ya venía trabajando, no estoy seguro si conocía el trabajo de Briggs o no, pero incluso si lo conoció una vez de que él ya estaba bastante avanzado en su en su propio tratado sobre los logaritmos. Ahora, hay una cosa bastante interesante que sucede en este caso. Lo que vamos a tener es lo siguiente. No sé si ustedes han visto este instrumento. Evidentemente esta es una copia moderna. Esto es una regla de cálculo. Yo no llegué a aprender cómo usarla en el colegio, pero la generación de mis padres, y posiblemente la generación de los padres de algunos de ustedes, en el colegio les enseñaban a usar estas herramientas. ¿Cuál es la idea acá? Bueno, resulta que Edmund Gunther era graduado de Oxford, también tenía... administraba varias iglesias anglicanas en Inglaterra,
Pero entre otras cosas también era muy amigo de Briggs. ¿Se acuerdan que hace un momento estábamos hablando de cómo Briggs y Nepper estudiaron logaritmos de manera independiente? ¿Y cuál es la idea en este caso? Bueno, la idea es el hecho de que usted puede calcular sumas esencialmente, o sea, si yo tengo dos reglas con una escala lineal, y esas reglas van de digamos, tienen 30 centímetros con todas sus marcas específicas, y yo quiero sumar 10 más 8. Entonces yo puedo tomar la primera, y donde la primera tiene la marca de 10, puedo poner en la segunda la marca de 0 alineada, y ver donde van creciendo en el mismo orden la numeración de las reglas, y ver dónde llega, dijimos 10 más 9, entonces dónde llega en la segunda regla el 9, y veo que hay en la primera regla, y veo que es el 19, entonces la suma es el 19. Ahora, sumas son bastante sencillas. ¿Qué sucede? En este caso, él quería ver si había alguna forma mecánica de realizar una multiplicación de una forma bastante más eficiente, bastante más rápida, básicamente. Y cuando habla con Briggs, se da cuenta que Briggs está trabajando en esta idea de logaritmo, y ambos comprenden con relativa rapidez que en el momento en el que usted tiene un logaritmo, las multiplicaciones se convierten en sumas, y esencialmente usted lo que está haciendo, esta regla de cálculo esencialmente lo que hace es una suma de logaritmos, o sea, una suma en escala logarítmica, que se transforma en una multiplicación una vez que usted transforma de la escala logarítmica a la lineal. Esto claramente o sea, es una medida imperfecta. Si usted está hablando de cálculos con enteros en el que necesita una respuesta exacta, sorry, no le va a dar acá. En general, lo que sucede en este caso es que siempre van a haber errores asociados, primero con la escala, con el redondeo, y segundo con que también sepa una persona usarlo y qué tan cuidadosa sea alineando lo que tiene que alinear de un lado a otro. Estas todavía en algunos lugares se consiguen. Lo que pasa es que la verdad nosotros andamos desde hace 14 años que salió el iPhone 1. Nosotros andamos con una supercomputadora en el bolsillo que puede hacer esto muchísimo más, de una manera muchísimo más eficiente. Incluso yo sé que creo que yo le llevo incluso a los más viejos de ustedes por lo menos 10 años, pero incluso cuando yo estaba en el colegio, pues las calculadoras no eran tan caras, y uno podía simplemente usar la calculadora. Sin embargo, tengamos en cuenta que para los 60 las computadoras, las calculadoras, esas calculadoras de bolsillo que ahora son tan sencillas que uno no las usa, uno usa el app del teléfono. Bueno, esas calculadoras en los 60 era más caro, relativamente hablando al costo de la vida en ese momento, de lo que puede ser un iPhone en estos momentos. Entonces no todo el mundo lo tenía, y un artefacto como este, que había sido inventado en el siglo XVII, podía dar los mejores resultados, o por lo menos, o sea, podía, si uno lo que estaba buscando era una cierta precisión, podía hacerlo con esto de una manera muchísimo más rápido que lo que podría haberlo hecho a mano. Y finalmente, la Pascalina, Blaise Pascal. Blaise Pascal es uno de estos niños prodigios de la historia. Él desde muy joven, y cuando hablo de muy joven, hablo preadolescente, 11, 12 años, empieza, o sea, ya para ese momento él ha demostrado que
puede aprender cosas muy rápido, aprende a hablar varias lenguas, aprende de historia, aprende de filosofía, aprende de matemática. Y más o menos como a esa edad él empieza a producir, empieza a escribir sobre matemáticas, sobre filosofía. Pero resulta que una de las cosas que sucede es que de Pascal, su madre muere cuando él es muy pequeño y él se lleva muy bien con su papá, pero su papá es un administrador del negocio familiar. Y claro, el papá tiene que sentarse casi que todas las noches a hacer las cuentas. ¿Qué sucede? En el momento en el que ellos se ponen a hacer las cuentas, él dice, ¿de qué manera puedo yo hacer que mi papá tenga que trabajar menos y tenga que, o sea, y tenga más tiempo para que nos sentemos a hablar, a tomarnos un café, una cosa así? Y increíble, ¿verdad? Que un adolescente piense de esa manera de los padres, pero algunos lo hacen. Y bueno, resulta que se pone a pensar al respecto. Aparentemente le lleva casi 2 años construir la máquina. Él empieza a construirla alrededor de los 13, 14 años y es cuando tiene 16 años que finaliza con una versión muy similar a la que se muestra en esta fotografía. Y aparentemente esto le ayuda un montón al papá. ¿Por qué? Porque esencialmente aquí estamos viendo el mecanismo. Por un lado, no estoy 100% seguro de de cómo funcionaba exactamente esta versión, pero esencialmente lo que Pascal inventa es la caja registradora. No sé si usted, bueno, todos hemos visto una caja registradora en un supermercado, en cualquier comercio. Sin embargo, ahora son electrónicas y todas, no sé, o sea, son como mucho más tecnológicas que esto. Pero quizá en algún momento ustedes hayan visto una caja registradora antigua, de esas que tenían botones para cada uno de los dígitos y una palanca en la que mecánicamente esto sumaba lo que se llama, bueno, esencialmente este es el precursor de eso, y el precursor mecánicamente por muy poco. Esta máquina es esencialmente una caja registradora de su tiempo, pero más aún es la primera vez que una máquina completamente mecánica no puede realizar sumas, y si usted se le ocurren algunas modificaciones, puede hacer multiplicaciones. Si puede hacer sumas, puede hacer restas. Con lo de divisiones no estoy tan seguro de que sea posible. ¿Y qué sucede? Bueno, esto sale a mediados del siglo XVII y hacia principios del siglo XVIII. Un señor por el nombre de Charles Babbage crea su máquina analítica, que esencialmente es una computadora mecánica y es esencialmente una mejora de la pascalina. Ahora, es una mejora no trivial. O sea, no estamos diciendo de que Babbage simplemente toma la pascalina y le hace 3 modificaciones sencillas y le llama eso una máquina analítica. El salto de la pascalina a la máquina analítica de Babbage no es un salto trivial, pero se ve claro que la máquina analítica es una descendiente de la pascalina. Bueno, con eso terminamos. Bueno, no, tenemos una cosa más. Uno de los problemas que hemos visto cuando hacemos construcciones y tratamos de resolver ecuaciones algebraicas desde un punto de vista geométrico es el hecho de que los números lineales se representan efectivamente como una distancia, como una línea, y los números
cuadráticos representan un área y los números cúbicos efectivamente representan un sólido, o sea, un volumen. Pero ¿de qué sucede? Un volumen no es lo mismo que un área no es lo mismo que una longitud. Entonces, cuando tenemos cuestiones como x cuadrado menos x menos 1 igual 0, en general no podemos decir mucho porque el x cuadrado es un área, el x es una línea y el 1 es una constante, si lo vemos desde esta manera. Una de las cosas que podemos hacer con geometría analítica es lo siguiente. Pensemos en este caso. O sea, en este caso, esto es simple y sencillamente una forma de ver una multiplicación sí, en este caso es sacar un cuadrado de una manera geométrica, pero que lo que se obtenga siga siendo una medida lineal, una longitud. Entonces imaginámonos que de este vértice a este punto de acá, la distancia es 1. Entonces una de las diferencias es que ahí sí tenemos una referencia. Eso es nuestro 1. Y como ven, hay un ángulo, entonces usted se para ahí, toma una medida de longitud A, donde A es lo que usted la longitud que usted quiere sacar al cuadrado, y tira. O sea, básicamente toma A, hace el círculo, y donde se interseque ahí tira el otro lado de este triángulo. También toma la longitud A desde el vértice y encuentra acá. Entonces esta longitud de acá es 1, toda esta longitud es A, esta longitud también es A, y uno lo que puede hacer es saca la paralela a esta recta que tenemos aquí. Esta sería la paralela. ¿Y qué sucede? Bueno, estas dos son paralelas, comparten un ángulo en común, y por teorema de Tales los otros dos ángulos también son comunes. ¿Eso qué quiere decir? Que este triángulo pequeño y el triángulo más grande son semejantes, y podemos decir entonces que este lado 1 es a este lado A, de la misma manera que este lado del grande A es al desconocido. Entonces 1 es a A, como A es a X, es fácil hacer la regla de 3, y en ese caso A nos da X nos da A cuadrado. Entonces aquí tenemos una forma de hacer ecuaciones esencialmente en términos de cantidades lineales. Bueno, en este caso por acá terminamos. La próxima semana vamos a hablar sobre el cálculo y todo lo que eso causa en la matemática. Y esencialmente, o sea, vamos a ver, el siglo XVII es un siglo en el que la revolución científica causa grandes avances en matemática. No solo grandes avances, sino esencialmente cambios en el paradigma de cómo se hace matemática. Bueno, resulta que el siglo XVIII básicamente pasa ajustándose a ese nuevo paradigma y tratando de hacer de extender la matemática a esa nueva luz. Y en el siglo XIX tenemos otra revolución que es esencialmente increíble. Filosóficamente podemos relacionarla con el surgimiento de geometrías no euclidianas, y eso hace un cambio profundo incluso en la epistemología de la matemática, y a lo que llegamos es al hecho de que se expanden las ideas en matemática, se trata de hacer una rigurización de la misma, una axiomatización completa. Ahí pasan mil cosas, y esencialmente todavía estamos trabajando sobre ese paradigma.
no sabemos en qué momento va a surgir un otro cambio de paradigma tan radical como esos dos en el siglo XVII y en el siglo XIX. Uno diría, bueno, el siglo XVII y el siglo XIX podríamos decir los siglos impares, y el siglo XXI pues nos toca a nosotros. Puede que sí, puede que no. También vean que antes de esta revolución del siglo XVII no había habido tanto avance en matemática por milenios. Bueno, que estén bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.